Ok, vamos a ver entonces el desarrollo de nuestro tema de esta noche. Ahora, el tema que nos toca conversar en esta noche es un tema también crucial dentro de nuestros estudios de los viernes, que es denominado este tema como nuestro hogar y la lucha espiritual que también padecemos cada uno de nosotros en nuestro hogar. Si bien es cierto, antes de la pandemia cada uno de nosotros tenía un ritmo de vida diferente en el sentido de que estábamos en nuestras casas por determinadas horas y la mayor parte del día la pasábamos en nuestros diferentes centros de estudios, en nuestros diferentes centros de trabajo de repente, no sé, a cualquier actividad externa. Por mi parte yo la pasaba tanto en la universidad como en la iglesia y técnicamente a veces llegaba a mi casa solamente a dormir. Era un ritmo que se vivía antes de todo este tema de la emergencia sanitaria, que es evidentemente transitorio. Ahora, algo que es cierto y algo que debemos recalcar dentro del contexto que nos ha tocado vivir ahora, es que estamos más en casa que de repente en otros años, o en otros tiempos, o en otras épocas. Y al estar más en casa, al estar más juntos, al estar más con la familia, convivir un poco más con ellos, de repente mucho más que antes, dependiendo obviamente del ritmo que cada uno ha llevado en su vida, uno empieza a tener esos especies de roces o choques, o empiezas a notar cosas que antes de repente no te habías percatado de tu propia familia o de ti mismo, porque ahora estás realmente conviviendo con ellos las 24 horas, los 7 días, si es que de repente haces un home office, o si es que vas a trabajar, y no estás trabajando de repente, algunos me imagino que de repente trabajan en un horario normal, otros tienen un horario un poco más reducido, que están trabajando igual desde casa, perdón, desde la oficina, otros tienen un trabajo mixto, ¿no? Teletrabajo o home office, incluido con algunos días que van a la oficina. Eh, Independientemente de los ritmos que ahora se lleva, lo que debemos sí reconocer es que tenemos una cercanía un poco más íntima con cada una de nuestras familias. Y es importante ahora que entendamos los diferentes roces o los diferentes, vamos a decirlo así, descubrimientos que hemos tenido en nuestro propio hogar. Quizás antes no se nos era tan complicado someternos a nuestros padres o respetarlos o incluso valorarlos, porque estábamos en una distancia, en una rítmica de distancia. Es decir, a lo que me refiero es, antes pasábamos más tiempo afuera que dentro y veíamos o compartíamos solamente en tiempos muy puntuales, ¿no? Quizás en las noches, de repente algunos en las tardes, otros solo en las mañanas. Hoy en día, en general, obviamente no todos, pero en general se comparte casi todo el día con la familia en casa, por el mismo ritmo y la misma circunstancia. La pregunta es, ¿habrán aumentado nuestras luchas espirituales en torno a nuestro hogar? ¿Habrán más dificultades en torno a nuestro hogar? Nos habremos percatado de actitudes, de acciones, de pensamientos, qué sé yo, que antes quizás no nos habíamos percatado. Quizás antes no podías percibir que... Uh, antes no podíamos percibir de repente, oye, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá tienen esta clase de actitud, esta clase de pensamiento o algo por el estilo. Miren, el enemigo, mis amados, puede y ha aprovechado mucho este estado de confinamiento para atacarnos en múltiples áreas y para poder también, de una u otra forma, resquebrajar, por así decirlo, nuestra estabilidad frente a nuestras convicciones. No se van a resquebrajar, obviamente, el don de fe jamás permite que eso suceda, y si sucediera, uno debe arrepentirse, creo en Jesús, pero si uno está involucrado en esas circunstancias, uno debe entender que debe estar atento ante lo que está viviendo en este entorno más familiar, ¿no? Un entorno más, estamos más metidos cada uno en su hogar y más metidos en las casas. Por eso es que el tema se llama Nuestro hogar, nuestra lucha espiritual. Es importante tener en consideración esos dos términos. ¿Cómo es que este tipo de contexto que nos ha tocado vivir, confinamiento, estar en casa, estar con la familia, trabajar de home office, afecta también nuestras luchas espirituales? Para empezar, como les mencionaba, el tema de los padres, el tema de los hermanos, el tema de la familia misma, si bien es cierto, como comentaban por ahí en los comentarios, la convivencia que estamos viendo ha resultado en algún aspecto o ha descubierto, si bien es cierto, genera interacción,
pero también evidencia algunas dificultades, ¿no? Hay familias que ni siquiera han tenido el contacto, vamos a decirlo así, desde antes, para poder sobrellevar una interacción muy fluida, ¿no? Y a algunos se les ha hecho difícil de repente en la pandemia poder tener un tiempo de familia y conversar. Hay otros que no, hay otros que sí han tenido la fluidez necesaria y bacán, ¿no? Entonces, han podido sobrellevar todo ello. Hay una serie de cosas y dentro de todo eso se puede interponer las actitudes erradas que podemos ver de nuestros padres o de nuestros hermanos, interfiriendo muchas veces en nuestra responsabilidad o deber como creyentes a someternos a nuestros padres. Podemos estar propensos a juzgarlos, a criticarlos en nuestros pensamientos o en nuestras acciones, si es que nosotros no entendemos que el enemigo es astuto y es hábil como un león, rugiente y buscando a quien devorar. Por eso es que en nuestros hogares, al menos en este contexto, la lucha espiritual ha aumentado, se ha vuelto más intensa en alguna medida. Y es importante que nosotros, como creyentes, como hijos, y en algún futuro, como esposos, como esposas, como padres o como madres, podamos tener una perspectiva clara de lo que la Escritura enseña acerca de un buen desarrollo familiar en base a los criterios bíblicos y no en base a criterios sociales, no en base a lo que la sociedad recomienda o algo por el estilo, no, en base a lo que la Escritura manda. ¿Cuál debe ser la actitud ahora de mi parte como hijo hacia mis padres frente a lo que yo puedo ver en este estado de confinamiento y de pasar con ellos casi todos los días y todas las horas y poder ver distintas cosas de ellos? ¿Cuál debe ser mi actitud futura cuando me toque a mí o a ustedes ser padre o madre de familia? ¿Y cuál debe ser mi actitud cuando me toque a mí ser padre o madre, ¿no? O sea, no solamente esposo o esposa, sino también padre o madre. O sea, hay que ver todos estos fundamentos. Por eso es que yo quiero empezar primero viendo con ustedes cómo deben ser los hijos. Primero quiero enfocarnos en nosotros, porque todos los que estamos aquí somos hijos. Así que debemos ser, para empezar, hijos conforme al corazón de Dios. Ahora, una de las más grandes luchas en nuestro caminar como creyentes, y como se les mencionaba en la introducción breve, es que comienza todo siempre en el hogar. Tenemos que aprender a vivir de forma íntegra, sujetarnos a nuestras autoridades de hogar, a nuestros padres, a nuestros abuelos, con los que estemos en ese tiempo conviviendo o perteneciendo con ellos, en un buen carácter, mis amados, en un carácter sincero, de corazón, que no sea algo fingido, que no sea algo que, bueno, ¿qué me queda? O no, lo voy a obedecer, o ya, porque me estás diciendo, estás molestando. No, que sea un fluir sincero de obediencia y una actitud sincera de sujeción hacia nuestras autoridades que están en nuestros hogares. Todo ello se va a evaluar en la intimidad de nuestro hogar. Lo bueno de estar en la casa, por así decirlo, es que era muy sencillo de repente sobrellevar una relación en lo exterior, o sea, dentro de todo el ritmo y el ajetreo, de repente era más fácil sobrellevar esa relación porque era una relación un poco más puntual. Pero hoy en día que estamos en casa, todo se va evaluando de forma íntima. El Señor nos ve en la intimidad y ve cómo actuamos de manera íntima. ¿Quién más que nuestros padres, nuestros hermanos o quienes convivimos el día a día conoce sinceramente nuestras actitudes y sobre todo nuestro corazón? Ellos más que todos son los que conocen cómo es que nosotros nos desenvolvemos en casa. Y un hijo, conforme al corazón de Dios, que cuida su vida en la intimidad, que busca obedecer a sus autoridades por amor al Señor, no a la autoridad en sí misma, no porque son nuestros padres en sí mismos. Podemos tener padres que pueden ser un maravilloso ejemplo en el Señor, o podemos tener incluso el polo opuesto, ¿no? Padres que quizás hasta incluso no son creyentes y se oponen muchas veces a nuestro crecimiento, a nuestra fe, que asistamos a una reunión, a la iglesia o demás. Podemos tener diversos panoramas, pero en medio de los diversos panoramas, los hijos que son conforme al corazón de Dios están sujetos a sus padres, no por sus padres en sí mismos, sino porque el Espíritu Santo así nos lo ha enseñado a través de su palabra, que nosotros como hijos debemos estar sujetos, obedecer, honrar
a nuestros padres, pero no de forma superficial, mis amados, sino de forma sincera. Por ello, es que un hijo conforme al corazón de Dios obedece las instrucciones de nuestros padres. Obedecer la instrucción de un padre o de una madre en realidad es un acto sabio. La Biblia lo va a decir en Proverbios 1, 8, 9. Oye, hijo mío, y escuchen bien este versículo y también puedan verlo de manera detallada, ¿no? La instrucción de tu padre, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. En el contexto de este versículo, en el mundo de este siglo, muchos siglos atrás en este caso, la sociedad tenía una cultura y las mujeres que andaban con adornos, con collares, a sus cabezas eran reconocidas, ¿no? Las personas que andaban así, sobre todo las mujeres, parte de su atuendo que ellas usaban eran muy reconocidas, eran muy vistas, eran muy vamos a decirlo así, no sé si entraría la palabra venerada, pero eran muy resaltantes. Aquellas mujeres que tenían adornos de gracia, eran adornos grandes en su cabeza, ¿no? Incluso se decía que mientras el adorno o el peinado, en este caso, sea más grande, más estrepitoso, eran como que más vistosas, más se me va la palabra, pero me voy a quedar con esa palabra, más vistosa, ¿no? Claro, más halagadas, por así decirlo. Sí, podríamos ir, hay una palabra para eso específicamente, pero se me ha ido ahorita, pero eran más vistosas, más halagadas en algún sentido, y los collares a su cuello eran mujeres muy resaltantes, personas muy resaltantes, que la sociedad tenía en muy alta estima y podía notar que, oye, esta persona tiene esta característica y es resaltante entre las demás. Es como que ahora ustedes vean caminando en la calle, no sé, pero una persona, imaginemos, bueno, una persona de cabello color, no sé, pues un color súper resaltante. En la universidad yo tenía una compañera que su cabello era alucinante, así, se lo digo, alucinante. No sé qué clase de efecto era ese cabello, pero su cabello empezaba desde un color medio, o sea, natural negro, pero iba cambiando el color conforme iba terminando su cabello, ¿no? Y pasaba de negro, seguía un verde, luego seguía un azul, rojo, así hasta que al final, era un blanco más o menos tipo Frozen, ya, así era su color, su cabello tenía, una variación de colores extraordinario. La chica no pasaba desapercibida, jamás podía pasar desapercibida. ¿Por qué? Por ese detalle que ella manejaba en su cabello, ¿no? En realidad era bastante vistoso. Yo me acuerdo más de una vez haber salido de mis clases, de mis exámenes, y la primera vez es que me podía percatar en medio de toda la gente era el cabello de esta chica. ¿Por qué? Porque era bastante vistoso, era muy interesante lo que resaltaba con su cabello. Ahora, esa idea de tener algo sobre ti o puesto o llevado en ti que resalta frente a los demás, es lo que el Salomón está especificando en este primer capítulo de Proverbios. Oír la instrucción de un padre y no despreciar jamás la dirección de una madre es como llevar esos adornos de gracia y collares a tu cuello. Símbolos de alta estima entre la gente de alta clase. Una persona que es sabia, que escucha a sus padres, considera a sus padres, en realidad, mis amados, esas personas sí son diferenciadas. Se puede notar en una sociedad, en un círculo social, en un círculo de amigos, quienes de ellos realmente no desestiman los consejos de sus padres ni las direcciones de sus madres. Hay jóvenes, hay incluso niños o adultos que desprecian a la dirección de sus padres. Yo les puedo decir que eso no es nada sabio. Una persona sabia es una persona que escucha la instrucción de su padre, escucha la dirección, el consejo que ellos les pueden dar, pero también no desprecia ninguna dirección que ellos les puedan dar. Ahora, es importante tomar un breve receso de esto y entenderlo claramente. No les estoy diciendo que todo lo que nuestros padres nos aconsejen sea correcto, porque va a haber muchos casos, y se da, en que muchas veces los padres nos pueden aconsejar algo totalmente desatinado, ¿no?
Y más aún si es que estos padres quizás no consideran al Señor en su vida. Yo he tenido diversidad de ejemplos en medio de consejerías donde las personas me decían, pero mi papá me ha pedido hacer esto, me ha dicho que haga esto, me haga el otro, que evidentemente va en contra de la Biblia. Un consejo, una dirección antibíblica que vaya en contra de lo que el Señor demande, evidentemente no debe ser tomada en cuenta. Por respeto, por consideración, lo puedes escuchar, pero no lo vas a tomar en cuenta. Porque también es de sabios entender que primero es necesariamente obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, un hijo sabio sabe retener lo que sus padres le están diciendo. También un hijo sabio sabe entender que si sus padres le están diciendo algo que no va acorde a la escritura, evidentemente no lo retienes. Escuchas por respeto, pero también lo corriges, ¿no? O sea, lo direccionas. Papá, mamá, gracias por el consejo o lo que ustedes me están diciendo, pero la escritura o la Biblia me demanda hacer esto. O yo no puedo hacer esto porque la Biblia me dice que no se puede hacer esto. En líneas generales, obedecer a nuestros padres, mis amados, es una cuestión que refleja sabiduría. Y si queremos ser hombres, mujeres, hijos, conforme al corazón de Dios, debemos escuchar y atender el consejo de nuestros padres. Mis padres, por ejemplo, ya son, bueno, mi padre sobre todo, que es más mayor que mi madre, ellos se llevan 12 años. Mi padre ya está bordeando los 70, él ya es un adulto mayor, y cada palabra, cada consejo que él me pueda dar en su experiencia que él ha vivido, en su niñez, él ha sido huérfano de niño y pobre también de niño, y él tiene un montón de historias por contar, y cada consejo que él nos puede dar siempre es y debe ser escuchado. Claro, hay consejos que a veces él puede dar que pueden ser errados, pero la idea es considerar lo que ellos dicen por una cuestión de respeto, de consideración y de honrar a tus padres. Ok. Segundo, el mandato de honrar a nuestros padres y nuestra actitud frente a ellos. Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedeced, y esto es importante, que tengámoslo en cuenta, obedeced en el Señor. Ahora, hay que tener claro en eso, yo no obedezco a mis padres en mí mismo, o como se los dije, por mis padres mismos, porque son una autoridad en sí mismas, no. Yo los obedezco en sí por el Señor. Y acá la Escritura nos da el fundamento. Hijos, obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres. Ahora, ¿por qué? Porque esto es justo. Sencillamente porque esto es justo. Es justo que obedezcamos a nuestros padres. Son nuestros padres y debemos tener la consideración necesaria para poder ser hijos conforme al corazón de Dios. Yo reitero, no estoy diciendo que aprobemos todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos hacen. Si tenemos que corregir algo que ellos estén haciendo, que esté mal frente a la Escritura, lo corregimos. Tenemos la autoridad del Señor para corregir esos detalles. Pero en líneas generales debemos obedecer a nuestros padres porque es un acto justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, cuando Pablo hace mención de esta palabra honrar, no solo va a significar que lo hagamos de forma muy superficial. Hay gente que sin sentirlo en su corazón hace caso a sus padres, pero a regañadientes, y dice, ah, ya, pero siempre, y esto que el otro, y hacen las cosas, pero lo hacen con una actitud equivocada. Mis amados, Dios en realidad es el único que escudriña nuestras intenciones y nuestro corazón. Y Él sabe si lo que estamos haciendo al momento de obedecerlos o no es una obediencia sincera, es una obediencia para nada superficial, sino del corazón. Es una obediencia en el Señor. El honrarlos, ya sean nuestros padres o autoridades en general, siempre debe estar acompañada de una actitud sincera, de una actitud que sea transparente. Porque, reitero, solamente Dios escudriña las verdaderas intenciones y el verdadero camino de nuestros corazones. Nadie más, ni tú ni yo, bueno, que nosotros sí sabemos realmente nuestras intenciones, pero el que así, sin engaño, porque nosotros no podemos engañar incluso a nosotros mismos, Gálatas 6, 7 y 8 dice que Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si cosechamos o si sembramos para la carne cosecharemos. Pero si sembramos para el Espíritu también segaremos. Por eso es importante tener en claro que toda actitud que esté relacionada con
el mandato de poder honrar ya sea alguna autoridad o nuestros padres, en este caso, en el marco de la familia, debe ser dada en el Señor. Caso contrario, yo les puedo asegurar que van a tener un éxito, no van a tener éxito, sino van a tener un fracaso rotundo. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos siempre debe hacerse de corazón, no para nosotros, sino para el Señor. Hay jóvenes que a veces honran o respetan a sus padres con la finalidad de poder obtener algún beneficio, ¿no? Es como una especie de control, ¿no? Ya, yo te obedezco, pero si me das esto. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de hacer las cosas como para el Señor. Mi obediencia y mi gratitud y mi devoción está plenamente anclada a Cristo. Y yo obedezco a mis autoridades y a mi padre, a mis padres, no por ellos mismos, sino por Cristo. Porque todo lo que hago debe ser para el Señor y yo los debo obedecer en el Señor. Ahora, a vista de los hombres, hacerlo en plano humano, hacerlo en un esfuerzo humano, esto, yo reitero, es plenamente imposible. Por ello es importante tener un corazón regenerado en la Escritura, un corazón arrepentido de nuestros pecados, creer en Jesús y crecer en el conocimiento de nuestro Señor. A la medida que seamos hijos conforme al corazón de Dios, yo les puedo asegurar que estas prácticas se hacen cada vez más familiares. No fáciles, sino familiares, porque no, en realidad no es algo que sea sencillo. Éxodo 20:12 nos va a decir, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Mateo 15:8, porque Dios manda diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que lo maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Evidentemente es un mandato en la Escritura que tú y yo honremos a nuestros padres. Por eso es importante que como hijos conforme al corazón de Dios, tengamos en claro dos cuestiones. Obedecer sus instrucciones, considerar sus consejos, es una cuestión de sabios, y sería de necios desconsiderarlos o despreciar a nuestros padres, porque Dios nos los ha otorgado. Y en segundo, que toda actitud que tengamos frente a ellos, de obedecerlos, de honrarlos, de cuidarlos, debe ser con una actitud correcta, sincera, delante de Dios, entendiendo que la Escritura nos demanda a obedecerlos en el Señor, a hacer todo lo que hagamos para Cristo y que debemos honrar a nuestros padres independientemente de quiénes son ellos. Pueden ser muy buenos padres, pueden ser muy malos padres, independientemente de quiénes sean ellos, la Escritura nos demanda a honrarlos. No porque ellos incluso se lo merezcan, sino porque es un acto justo. No se somete uno a la autoridad en sí misma, sino porque la Escritura lo está mandando de esta manera. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces ese es nuestro primer punto. Hijos conforme al corazón de Dios. Ya les he mostrado, entonces hemos visto ahorita mismo un panorama referente solamente a los hijos. Nosotros como hijos, cómo debemos comportarnos frente a nuestros padres. Pero, ¿cómo deben comportarse los padres o los esposos, en este caso, referente a todo lo demás? Ese es el segundo panorama que quiero mostrarles. Padres y esposos conforme al corazón de Dios. ¿Cómo debe ser un padre? ¿Cómo debe ser un esposo conforme al corazón de Dios? Les mencioné al inicio que en algún futuro, de repente no muy lejano, no lo sé, no sé en qué rango de edad estemos, pero en algún futuro, en algún momento, todos los que estamos aquí vamos a ser esposos, esposas, padres y madres. Entonces, necesitamos tener en claro cómo es que se comporta o cómo es, en este caso, vamos a decirlo, la directriz de un padre o de un esposo, de una madre o de una esposa conforme al corazón de Dios. ¿Cómo deben ser los padres y los esposos conforme al corazón de Dios? Ahora, miren, algo que es muy certero y debemos tener en consideración es que los padres pueden llegar a ser muy buenos ejemplos o pésimos ejemplos o muy malos ejemplos. Ni tú ni yo escogemos el tipo de padre que tenemos, ni nuestros hijos van a poder decir lo mismo, ¿no? Nuestros hijos van a poder decir, bueno, yo no escogí este tipo de padres. Por eso es que los padres son cruciales en el desarrollo de
en este caso de sus hijos. Pueden llegar a ser muy buena influencia, de muy buena dirección, excelentes maestros, excelentes instructores en la escritura, que los han direccionado con la palabra del Señor, o incluso pueden estar dispuestos a ver que sus hijos se involucren en todo caso de pecaminosidad, con tal de que jamás estos niños eleven su vida al Señor. Había un pastor, John Flavel, que él en uno de sus libros menciona: hay padres que están dispuestos a hacer cualquier tipo de cosa con tal de ver, hasta incluso de llevar a sus hijos a la tumba, de ver a sus hijos en la tumba, perdón, con tal de no ver en ellos un rastro de piedad. Y es cierto, ¿no? Hay padres que les interesa más que sus hijos estén disfrutando de la vida, involucrados en cualquier cosa, pero que no vean en ellos ningún rastro de piedad, ningún rastro de acercamiento al Señor, porque para ellos es como una especie de acidificación. En mi familia, por ejemplo, por parte de mi padre, ocurren cosas así. Hay momentos en que es evidente, por así decirlo, que ellos prefieren que sus hijos estén involucrados en cualquier tipo de cosa, menos en las cosas del Señor. Por eso es que los padres juegan un papel crucial. Y tanto ustedes como yo debemos prepararnos para ese futuro. Puede entender que nosotros como padres vamos a poder ejercer o un buen ejemplo o un mal ejemplo para nuestros hijos. Dios ha colocado los padres que tú y yo tenemos. Son los mejores tipos de padres. No es que Él ha colocado malos padres, me ha tocado los peores padres del mundo, no. Dios ha colocado el tipo de padre que es el mejor para ti. El que va a desarrollar todo lo que Dios quiere que tú desarrolles conforme a su voluntad. Si no fuera así, Dios no lo hubiera colocado. Ahora, los padres deben seguir una serie de cosas que quiero ver con ustedes. Si no me equivoco, son 3. Sí, son 3. Primero, los padres deben ser ejemplos en conducta. Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es importante, porque el versículo nos dice que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Esto a veces sucede mucho. Muchos padres a veces por desconocimiento, por ignorancia o incluso por sencillamente, no sé qué palabra usar, pero muchas veces se provoca a ira a los hijos. Los padres, mis amados, no deben tener esta clase de actitud. No deben provocar ira a sus hijos. No deben tener la actitud de estar fastidiando, molestando, incitando, de tal manera que estos niños o estos hijos tengan una raíz de mala, vamos a decirlo, una raíz de una mala respuesta frente a sus padres. Los padres deben ser ejemplo en conducta, ejemplo en conducta. Todo padre, toda madre debe ser ejemplo en conducta, porque un padre o una madre de mal ejemplo en conducta, yo les puedo asegurar que tarde o temprano provoca ira, incomodidad, provoca molestia en los hijos, ¿no? Mi padre es así, mi madre es así, pero si él es así, pero si, etc. Por eso es que los padres deben cuidar siempre su conducta, para buscar ser de buen ejemplo frente a sus hijos. No provocarlos a ira. No necesariamente está diciendo que van a hacer algo en contra de los hijos, sino que por la conducta, incluso los padres pueden llevar a un estado de incomodidad a los hijos. Los pueden hacer pecar, ¿no? Por eso es que la Escritura sabiamente nos dice: no los críes así. No críes a tus hijos en una constante atormento de ellos al verte a ti ejerciendo mal tu papel, sino críalos en disciplina y amonestación, pero del Señor. Guíalos, instrúyelos, se conductan en el Señor. Instrúyelos en la disciplina, amonéstalos en el Señor, enséñales en el Señor, que sean ejemplo siempre delante del Señor. Por eso es importante que los padres sean ejemplo en conducta. Segundo, que sean ejemplos también en devoción. Hay muchos padres que en realidad tienen una deficiencia con respecto al tema de la devoción. A veces los hijos son más devotos que los padres. Bueno, los padres deben también aprender que deben ser un ejemplo de devoción. Nosotros, como creyentes, debemos aprender que cuando nos toque a nosotros la tarea de poder ser padres,
debemos instruir a nuestros hijos en los caminos de Cristo. ¿Y qué mejor ejemplo primario ellos van a tener que nosotros, sus padres, que nos van a ver todo el tiempo y van a estar con nosotros casi todo el tiempo? Al pueblo de Israel se le encomienda esta importante tarea de ser ejemplos de devoción para sus hijos. Deuteronomio 6, del 1 al 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios, miren, mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Lo que el Señor les está diciendo a través de la ley, de Deuteronomio en este caso, a través de Moisés, era que todo lo que se les estaba enseñando a ellos, debían instruirlo a sus hijos, debían instruirlo a los hijos de sus hijos, y así todos los días de su vida. La enseñanza debía pasar de generación en generación. Cada generación debía conocer lo que el Señor había hecho, debía ver a sus padres practicar lo que el Señor les estaba demandando. Por eso es que la Escritura es muy clara en esta sección, que todo esto, todo esto que lo marqué un poco de azul, es importante que el pueblo de Israel traspase o en este caso enseñe lo que el Señor les estaba diciendo de generación en generación, para que cada generación tema a Jehová el Señor. Si no se enseña la Escritura en las familias, la generación que viene es una generación que no va a temer al Señor. Y hoy en día se vive eso, ¿no? Al menos en nuestra sociedad occidental no se tiene la costumbre o la práctica de poder ir traspasando la fe de una familia a otra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi caso, a mí mis padres me enseñaron acerca del Señor. Y yo, ya como creyente, les enseño a mis hijos del Señor. Y la idea es que mis hijos, siendo bien instruidos, puedan enseñar a sus hijos también que sepan que el Señor es el único Señor y lo teman. Pero no sucede eso en todos los casos. Hay muchos casos que podemos ver que los padres han recibido, sí, una mera enseñanza, una dirección alguna acerca de Dios, y sus hijos, evidentemente, a veces ellos ni siquiera les enseñan nada. Y es importante entonces considerar que nosotros como padres debemos ser un ejemplo de devoción. Debemos con sabiduría, como dice Proverbios 24:3, edificar nuestra casa. El que edifica su casa con sabiduría, excelente, porque con prudencia se va a afirmar. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría, mis amados, es el temor de Jehová. Para que nosotros edifiquemos un hogar sabiamente, debemos edificar ese hogar en el temor del Señor. Y asimismo enseñando todas las cosas que el Señor ha dicho a nuestros hijos para que teman al Señor de forma sincera. Por último, los padres también deben ser ejemplos en la evangelización. Entonces, hay una serie de cosas que como padres debemos ir, mañana más tarde, debemos ir canalizando, direccionando, aprendiendo, formando, de tal manera que cuando llegue nuestro momento, cada uno de nosotros puedan ser hombres y mujeres de ejemplo para su familia, que puedan aprender a guiar a su familia de la mejor forma y que puedan ser las familias que el Señor quiere que realmente seamos. Segunda Timoteo 3, 14, 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo le escribe a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo desde muy pequeño había aprendido las Sagradas Escrituras. ¿Por quién? Dice la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le habían enseñado dos personas, su madre y su abuela. Su abuela Loida y su madre Eunice. Eso también está en el libro de Timoteo. Ellas le enseñaron a su hijo y a su nieto las Sagradas Escrituras. Y Timoteo fue formado en esa enseñanza. Y Timoteo, a través de esa enseñanza, fue y terminó de ser el hombre que es. Fue un pastor muy joven en una iglesia, en la iglesia, en este caso, de Corinto, que estuvo involucrado en el trabajo misionero con Pablo. Hizo muchas cosas para el reino del Señor. Pues todas esas cosas que aprendió acerca de las Sagradas Escrituras lo hicieron sabio. Lo hicieron sabio porque aprendió a temer
al Señor Jesucristo. Las Escrituras nos muestran de una forma clara quién es el Señor y nos enseñan y nos vislumbran en este caso para poder temer al Señor de una manera sincera y verdadera. Ok, por último, la victoria en medio de la lucha espiritual que se desarrolla en el hogar día a día. Como les mencioné, tenemos diversidad de luchas en nuestro hogar. Vamos a tener luchas con nuestros padres, luchas con nuestros hermanos, luchas con nosotros mismos en este tiempo de confinamiento que nos toca vivir. Pero para poder tener victoria, es importante que tengamos los ojos bien abiertos, que estemos en vela, en oración, de tal manera que seamos sensibles a la pauta que el Señor Jesús va marcando a través de su palabra. Primera de Pedro 2:12 dice que debemos mantener buena nuestra manera de vivir frente a los gentiles. Si en el caso tenemos una familia que no es creyente, debemos mantener buena nuestra manera de vivir, ser de ejemplo en cómo nosotros nos desarrollamos en el día a día. Ser fieles en nuestra lectura, ser fieles en nuestros estudios, ser fieles en nuestra conducta, una conducta sincera, una conducta que realmente refleje a Cristo en todo lo que hagamos, mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una forma de poder ir venciendo las diferentes adversidades, pruebas, tentaciones, luchas que podemos tener en nuestro hogar, primero es mantener una buena forma de vivir. Esforzarnos a mantener un ritmo de vida correcto conforme a la Escritura. Y en segunda instancia, negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, arrepentirnos, estar en una actitud de arrepentimiento día a día, de tal manera que tomemos nuestra cruz cada día y sigamos al Señor Jesús. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. A la medida que nosotros podamos ir forjando nuestro carácter más a imagen del Señor, nuestro Señor mismo nos va a hacer aptos para toda buena obra. A la medida que estudiemos y nos deleitemos más en el Señor, en la Escritura es útil para transformarnos, corregirnos, instruirnos en justicia, de tal manera que estemos preparados para toda buena obra. Y como fin, podamos glorificar el nombre del Señor en nuestro hogar, a través de nuestra conducta, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro pensar, y llevar el Evangelio de manera fiel a toda persona que en este caso nos rodea en nuestro hogar. Así que, ¿cómo puedo obtener victoria en mi hogar? Mantener buena la forma de vivir, un buen lineamiento, sensible a lo que el Señor me pide y me demanda, arrepentirme de mis pecados, estar en un estado de arrepentimiento sincero y glorificar al Señor en todo momento. Muy bien, este es el tema de esta noche, mis amados. Nuestro hogar, nuestra lucha espiritual. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya dejado entender.